Página 64 de 385. La historia del dinero, por Jack Waterford, 1997. Capítulo 2. El quinto elemento. 2.4. El genio griego. La introducción del dinero acuñado tuvo un inmediato y tremendo impacto en los sistemas políticos y en la distribución del poder. Las tensiones en la antigua sociedad griega se hicieron patentes en las reformas introducidas a la ley ateniense por Solón, el gran legislador, entre 594 y 593 a.C. Las deudas, por ejemplo, se habían vuelto un fenómeno tan incontrolado en la vida ateniense que Solón prohibió la esclavitud por deudas y canceló todas las deudas significativas, para partir con un sistema financiero y mercantil saneado. Otros líderes políticos, durante el milenio transcurrido desde Solón, han intentado valerse de la misma estrategia, pero, invariablemente, la cancelación de las deudas ha significado tan solo un respiro político y los mismos problemas financieros han resurgido con prontitud. La más radical de las reformas de Solón fue, sin embargo, la abolición de la práctica tradicional que limitaba la elegibilidad para un cargo público a los varones de linaje noble. El dinero tuvo un efecto liberador en los atenienses y, en adelante, la opción de resultar elegido para un cargo público se basaría en la tenencia de tierras. Por esa época fue un giro radical y se consideró mucho más democrático que el viejo sistema. El dinero estaba contribuyendo a la democratización del proceso político, arrasaba con la vieja aristocracia y con los derechos, las relaciones y los cargos heredados. La democracia surgió en ciudades-estado como Atenas, que contaban con un mercado fuerte, basado en una moneda sólida. De todas las ciudades griegas, Esparta fue la que más resistencia opuso a la práctica de la democracia, a la acuñación de moneda y al surgimiento de un sistema de mercado. La leyenda sostiene que los gobernantes de Esparta autorizaron únicamente la circulación de barras de hierro y puntas de lanza para que se las empleara como dinero. Ello posibilitó cierto grado de comercio interior pero minimizó de hecho el comercio privado fuera de la ciudad-estado. Solo en el siglo III Esparta comenzó a acuñar su propia moneda. Las repercusiones de esa oleada revolucionaria que fue el comercio hicieron surgir entre los griegos nuevos templos, edificios públicos, estadios y anfiteatros, además de un conglomerado de obras artísticas, filosóficas, dramáticas, poéticas y científicas sencillamente gloriosas. El centro de la ciudad griega de la época clásica no fue el palacio de un gran monarca, la fortaleza de un ejército o siquiera el templo de oración. La vida pública griega se centró en el ágora, el mercado. La suya fue, en lo esencial, una civilización mercantil. Tras varios milenios de sucesivos imperios en todo el mundo, el mercado surgió durante la Grecia clásica y vino a modificar definitivamente la historia. Cada civilización mayor, anterior a Grecia, se había basado en la unidad política y la fuerza respaldada por el poder militar. Grecia, para entonces unificada, se cimentó en el mercado y el comercio. Había creado un tipo completamente nuevo de civilización. La riqueza generada por el comercio permitió que la élite griega dispusiera de más tiempo libre, lo cual propició una vida cívica de gran riqueza y el cultivo de ciertos lujos sociales entre los que se incluía la política, la filosofía, los deportes y las artes, al igual que la buena comida y los festejos colectivos. Nunca antes en la historia del hombre había ocurrido que tanta gente disfrutara de tanto bienestar y aun cuando era un mundo en el que solo había unos pocos bienes de lujo, los individuos destinaban la riqueza disponible a los pasatiempos y el ocio. Los modernos académicos hasta hoy rastrean en el reservorio intelectual de grandes conceptos e ideas que los griegos de esa época nos legaron, y su era marcó el inicio de varias disciplinas académicas como la historia, la ciencia, la filosofía y las matemáticas.
La irrupción del sistema monetario y de su hermano menor, el mercado público, impuso un nuevo tipo de disciplina mental a los seres humanos. Mucho antes de que la gente necesitara alfabetizarse, el mercado le había impuesto la necesidad de contar y emplear cifras. La gente se vio forzada a equiparar cosas que nunca antes habían sido equiparadas. Es difícil para nosotros imaginarnos la era premonetaria, por lo muy acostumbrados que estamos hoy a elementos. La contabilidad existió mucho antes que el dinero, pero fuera de las ciudades tenía una utilidad muy limitada. Un buen pastor no necesitaba saber tan solo cuántas vacas u ovejas estaban bajo su cuidado, debía reconocer a cada una de ellas por su apariencia, por su balido y sus huellas. No le servía de mucho saber que una vaca estaba perdida, precisaba determinar qué vaca era la que se había perdido. Si conocía a esa vaca, su apariencia, su historial y sus hábitos, el pastor podía saber si estaría en el arbusto pariendo o si habría vuelto al abrevadero para beber otro poco de agua. Sabía dónde buscar a la vaca y cómo localizarla en caso de que se hubiera unido a otro rebaño. El uso de la contabilidad y los números, del cálculo y las cifras, impulsó una tendencia a la racionalización en el pensamiento humano que no aparece en ninguna cultura tradicional en que no se emplee el dinero. El dinero no hizo a la gente más inteligente, la hizo pensar de un modo nuevo, en números y sus equivalencias. Hizo del pensamiento algo bastante menos personalizado, mucho más abstracto. Durante buena parte de la existencia humana, la religión utilizó historias y rituales para apelar a emociones como el miedo o la avidez de controlar lo invisible, de disfrutar de la vida eterna o algún otro bien no alcanzable de otro modo en la tierra. Las instituciones políticas apelaban también a emociones, con mayor frecuencia al temor de la gente a los extranjeros o a sus propios gobernantes. El dinero y las instituciones que generó apelaban al intelecto antes que a las emociones. La cultura monetaria forzó un tipo de proceso intelectual decididamente lógico y racional, como ninguna otra institución humana. Como lo estableciera Georg Simmel en la filosofía del dinero, la idea de que la vida se basa esencialmente en el intelecto y de que el intelecto sea aceptado en la vida práctica como la más valiosa de nuestras energías mentales va aparejada al crecimiento de la economía monetaria. Con el surgimiento de esa nueva economía basada en el dinero, los griegos estaban modificando la forma de pensar de la gente en todo el mundo. Esas nuevas formas de pensar y organizar el mundo dieron origen a nuevas ocupaciones intelectuales. Simmel escribió que esas categorías profesionales cuya productividad descansa fuera de la esfera económica propiamente tal han surgido única y exclusivamente en la economía del dinero, las relacionadas con actividades intelectuales específicas, como las de los maestros y literatos, los artistas, médicos, académicos y funcionarios públicos. Página 68.